Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo evento del Juan de Mariana. Normalmente yo soy el que está detrás de la cámara y hoy estoy detrás y delante, pero es por un buen motivo, y es que ha venido Daniel Fernández, ha regresado a la madre patria y ya aquí lo tenemos con su nuevo libro. Daniel, bueno, es economista, profesor aquí de esta casa y de las Hespérides también, de la Universidad de las Hespérides, y presenta este libro que yo hoy justo me lo he terminado de leer, que es el libro de Dinero, un viaje desde Mesopotamia hasta el Bitcoin, y vamos a tener una pequeña charla. Más bien, pues evidentemente va a tener la voz cantante, porque yo le voy a preguntar aquí una serie de cuestiones que se me han ocurrido mientras leía el libro. Y lo primero que siempre pregunto a todo el mundo que escribe un libro es ¿por qué escribes este libro? ¿Y por qué no otra idea? ¿Y por qué desde Mesopotamia? ¿Y por qué hasta Bitcoin, ¿no? Entonces, dime, ¿cuál es la idea principal por la que dices voy a escribir un libro sobre la historia del dinero? Bueno, gracias por la invitación, gracias personalmente a ti, porque además has hecho el libro mucho mejor. Con algunos comentarios que me hiciste precisamente de Mesopotamia, por eso te tengo miedo, porque sé que sabes mucho. O sea, es la entrevista que más respeto tengo, ¿eh? O sea, no sé por dónde me vas a salir. Y bueno, en general, gracias al Instituto también, Juan de Mariana, por albergar este evento. Lo que tiene que ver, bueno, con tu pregunta ya concreta, porque todas las historias del dinero empiezan en Lidia. O casi todas las historias del dinero que me han interesado empiezan en Lidia. Y Lidia es el inicio de la acuñación monetaria, y Lidia es un buen lugar donde empezar la historia del dinero, pero la gente de la MMT, de la teoría monetaria moderna, pues han empezado a hacer algunas aseveraciones bastante interesantes, bajo mi punto de vista, sobre la naturaleza de la moneda y el análisis histórico relativo a la naturaleza de la moneda. Entonces, desde ese punto de vista, estamos desnudos, creo. Los economistas hemos estado durante mucho tiempo desnudos, al menos desde la publicación del libro de David Graeber, de la deuda, los primeros 5.000 años, los economistas estamos desnudos en el sentido de que no tenemos arsenal, al menos histórico, para decir esto que están diciendo los de la MMT no es cierto o es matizable, que es lo que yo digo más o menos en el libro, me encontré desnudo, personalmente desnudo. Yo que daba clases de teoría monetaria y que utilizaba muchísimos ejemplos históricos, yo mismo dije, wow, este libro está muy bien. Y yo no sé contestar el libro, entonces tengo que contestarlo de alguna manera. Y en parte, no solo eso, pero en parte mi libro es una respuesta a la teoría monetaria moderna y sobre todo a la interpretación histórica, que no tanto teórica, a la interpretación histórica de la teoría monetaria moderna. Claro, sobre la historia, cuando lees el libro, de hecho te lo dije ayer en la cena, parece más un libro de historia económica que un libro de dinero, porque en cada capítulo hay 4 grandes capítulos, más la introducción, y en realidad divides el libro como la historiografía. Los historiadores dividimos la historia, ¿no? Historia antigua, historia medieval, moderna y contemporánea, ¿no? Y en la primera frase del libro, a mí me encantó, y de ahí ya me ganaste desde el principio, porque dice, cada generación de historiadores tiene derecho a reescribir la historia. Claro, esto aquí pues no llama la atención, ¿no? Pero esto en una facultad de historia es una bomba. O sea, de verdad lo digo, que de nazi para arriba, o sea, esta frase, porque... O sea, también me van a llamar nazi en la facultad de historia. Pero por supuesto. O sea, ser un revisionista histórico dentro de la historiografía está fatal visto. Pero los historiadores sois revisionistas históricos. Deberíamos serlo, pero claro, como el revisionismo siempre se ha llevado mucho por el tema, o se ha ligado mucho al tema del negacionismo del Holocausto. Vale. Siempre lo llevan por ahí, pero no tiene absolutamente nada que ver, porque tú haces revisionismo histórico en tu libro, en una cuestión además que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la revolución de los precios de la España del siglo XVI, que a mí me encantó eso, pero... en la página 20 dices que el dinero es un potenciador de las capacidades humanas, tanto para hacer el bien como para hacer el mal, ¿no? Explica un poco eso, porque a mí me gustó mucho también. La idea es relativamente sencilla. El dinero es un instrumento, si quieres llamarlo instrumento social, tecnología social me gusta menos, institución evolutiva me gusta un poquito más, y simplemente la idea es... Una idea pues tampoco es innovadora o revolucionaria, y es que tiendes puentes. El dinero es una forma de tender puentes para coordinar la sociedad.
Tiendes puentes, un individuo tiende puentes para con otros en el mismo lugar geográfico, en otros lugares geográficos, si intercambias, si incrementas la división del trabajo, y también tiende puentes en el tiempo. Entre el momento donde yo produzco una mercancía, la vendo, y el momento donde yo recibo dinero sería el momento instantáneo, y el momento en el que yo decido utilizar ese dinero y retiro algo de valor de la comunidad, pues eso es un puente monetario. No tengo por qué, o no tiene que haber lo que se suele decir con el trueque, ¿no? Una doble coincidencia de necesidades, sino que podemos separar. La idea es muy antigua, una idea de los economistas clásicos, la de separar el acto de compra del acto de venta. Y al hacer eso, simplemente tiendes puentes monetarios con mucha gente en el espacio y con mucha gente en el tiempo. Entonces, derivado de esa idea de coordinador, los economistas lo decimos de forma más aburrida. El dinero es un coordinador temporal y es un coordinador espacial, ¿no? Entonces, nos coordinamos, ayuda a coordinar la sociedad. Desde ese punto de vista, bueno, pues es la función específica del dinero hacer eso socialmente. ¿Y tú piensas que si el dinero es una herramienta que se puede utilizar o bien para hacer el bien o bien para hacer el mal, tú piensas que estudiando la historia del dinero en general se ha utilizado más para hacer el bien o para hacer el mal? Pues no sé, no tengo ni idea, para las dos cosas supongo. Al final, si permites coordinar a la sociedad, podemos hacer muchas más cosas. Y al hacer muchas más cosas, pues la generación de recursos en una sociedad puede servir para que no nos muramos, la mitad de nosotros no nos muramos en los primeros 3, 4, 5 años de nuestra vida, que es lo que ha pasado siempre hasta hace media hora en la sociedad, en cualquier sociedad humana. Da igual si te vas al Imperio Romano, que si te vas más para atrás o más para adelante, prácticamente la mitad de los nacidos se morían. Entonces eso es algo genial. Un montón de talento humano que se estaba desperdiciando ahora se puede reaprovechar. Pero bueno, también sirve para generar bombas nucleares y tirárselas de enfrente. Entonces, pues, no sabe Dios. Me estás pidiendo que haga que evalúe a la humanidad. Sí, que he escrito un libro de dinero, hombre. No eres Dios. Empiezas en Mesopotamia, como hemos dicho al principio, porque tu primera idea era escribir un libro sobre el dinero en Mesopotamia, ¿no? Totalmente. De hecho, lo que yo le cuento al editor es que tenía unas 80 o así páginas escritas de Mesopotamia y dije, bueno, iba a escribir un artículo, ya tengo 80, tiro un poco más y hago un libro de Mesopotamia. Y claro, el editor me dice que te has fumado. O sea, no vas a escribir un libro de Mesopotamia, no lo va a leer con suerte yo, tú, tu mamá, tu papá y ya está. Entonces me dijo, para ser tu primer libro ya escribes luego el de Mesopotamia si quieres, pero para ser tu primer libro escribí algo que se venda, ¿no? Y tenía sentido porque la otra idea que tenía era, y que ya tenía bastante escrita, era la parte contemporánea que también está metida en el libro, que es la historia del patrón oro hasta hoy. Entonces quería hacer las dos cosas, como el inicio de todo y el final de todo. Solo me quedaba escribir un libro de por medias, pues en Grecia, Roma, la Edad Media, Edad Moderna, pues todas esas cosas las he tenido que hacer de cero. Pero me gusta investigar cosas nuevas, así que pues eso es lo que hice el año pasado. De todas maneras, lo que es la parte de Mesopotamia está muy bien. Yo creo que es de las cosas más interesantes del libro. Y hablas de dos conceptos que la gente no suele tener en cuenta, porque como bien has dicho, para muchos historiadores del dinero, el dinero empieza en Lidia, porque es la primera acuñación de la moneda, que es una ciudad griega. Y en Mesopotamia hay dos cosas que son los tokens y las bulas o las bullas, ¿no? Según lo leas. Y hay mucha gente que no sabe lo que es eso, seguramente, evidentemente, porque no lo ha escuchado, ¿no? Y yo lo escuché en la carrera de Historia, pero lo dicen así de pasada, oye, pues en Mesopotamia existía esto. Y yo por aquel momento tampoco era un liberal ni mucho menos convencido, era más un tibio socialdemócrata, pero se me quedó una semilla ahí diciendo, esto puede llegar a ser muy interesante, ¿no? Y tú lo has estudiado mucho y quiero que expliques un poco qué es eso de los tokens y de las bulas. Bueno, yo lo he estudiado gracias a ti, porque yo tenía escrito el capítulo y hice un comentario en Twitter y tú me contestaste como diciendo, echar un vistazo a lo de la bulla. Así que yo he mejorado el libro. Esa es la parte donde tú me has ayudado a mejorar el libro muchísimo. La idea de los tokens hay dos tipos de tokens en Mesopotamia. Un token que simplemente es muy antiguo, es anterior al momento que podríamos llamar civilización o civilizatorio, que empieza más o menos en Uruk en el 3800 a.C. Los tokens son muy anteriores y son una forma de llevar el registro registro de bienes agrícolas. Es una forma de llevar la contabilidad, que por cierto sustituye a otra tecnología social que eran las pintadas en las cuevas.
Tú podías llevar registros pintados en las cuevas, pero los tokens eran mucho más útiles porque los tokens son movibles y empiezan ya a tener alguna característica, si bien no fue utilizado como dinero, empieza a tener alguna característica monetaria. Mejor si se mueven las cosas que si no se mueven. Mejor, o sea, tiene más funcionalidad si las podemos mover. Entonces, esos tokens simplemente, como digo, forma de llevar el registro de contabilidad pura y dura, en sociedades que empiezan a superar el número de Dunbar. El número de Dunbar son 150 personas, aunque Dunbar hablaba de varios círculos con relaciones diferentes de intimidad, si lo quieres ver así, o relaciones diferentes de personales, sustantivas. Entonces, más o menos a partir de que se va haciendo la economía compleja y las estructuras sociales complejas en Mesopotamia, pasamos de tener pequeños pobladitos de 150 personas a poblados más grandes con cierta especialización. Ya tenemos cerámica, pero ya la cerámica no es en la que hace el agricultor, tenemos cerámica de hecho de un especialista. Entonces empieza a ser necesario llevar contabilidad de forma que supera la capacidad humana para llevar la contabilidad. Es decir, tenemos muchas relaciones aquí de intercambio y los tokens nos ayudan a eso. La economía se va haciendo crecientemente compleja y se pasan de 10, 12 tokens a casi 250 tokens. Entonces se producían más cosas y cada vez con mayor nivel de detalle. Entonces llega un momento que la contabilidad de tokens se hace también extremadamente compleja. Y los tokens se empiezan a meter dentro, para realizar intercambios, se empiezan a meter dentro de una especie de sobre hecho con arcilla y se sella y se le mete un sello privado, que por cierto es otra innovación también de Sumeria. De Sumeria, Uruk y bueno, de las civilizaciones mesopotámicas. Entonces se cierra el sobre, se le mete los tokens dentro y se pone un sello privado. Entonces esto es una forma, puede haber sido la primera forma de crédito monetario de la historia. Desde luego era una forma de lo que se llama en inglés Bill of Lading, que no sé muy bien, en vez de una letra de cambio sería una letra de, ¿cómo se diría? Una letra de, como un albarán, ¿no? Algo así, que es una forma de registrar, si tú mandas bienes de la ciudad A a la ciudad B y le dices al transportista, aquí van los bienes, ¿cuántos bienes van para allá? Pues le metes los tokens son los bienes que hay ahí, los sellas con arcilla y le metes un sello, y si alguien rompe eso, es que lo ha modificado. Entonces, mínimo era eso, pero posiblemente fue una especie de letra de cambio, donde se utilizaba como una especie de relación de crédito. Entonces, tú y yo intercambiamos algo, pero entre tú y yo necesitamos, si te pago ahora no pasa nada, pero puede ser que no te pague ahora. Entonces, podemos utilizar los tokens, podemos meterlos en el sobre, podemos poner los sellos, y se utiliza como forma de registrar un intercambio a crédito. Hasta que tú no me pagues a mí, el inicio, yo te he entregado lo que sea, hasta que tú no me pagues a mí, no rompemos esa bulla, que se empieza a llamar bulla a esta cosa. Poco a poco esto va evolucionando, es interesantísimo, poco a poco va evolucionando, y en vez de ya meter los tokens dentro del sobre, se empiezan a hacer inscripciones fuera de los tokens que hay dentro. Y esto es el inicio de la escritura. Esas inscripciones empiezan a sustituir paulatinamente al token hasta que el token desaparece y lo que hay es una tablilla de arcilla con inscripciones. Esto es la escritura. Entonces la escritura tiene su origen en la contabilidad y tiene su origen en el intercambio posiblemente de crédito, intercambio monetario, formas de crédito monetario. Apasionante. Sí, es que esto es muy interesante porque, como bien dices, las bullas en realidad era como una bola de arcilla donde dentro se metían pues los tokens, ¿no? Pues diciendo, pues una cabeza de ganado, 2 cabezas de ganado, se mete dentro de una arcilla, dentro de una bola de arcilla, y esa bola de arcilla va sellada con lo mismo que va dentro. Entonces, para, de alguna manera, cerrar el trato, o para cuando yo llegue a ese lugar y cerrar el trato, se rompe la bola de arcilla y ya pues aparece lo que está dentro, ¿no? Y claro, es curioso porque algunos historiadores dicen que esto se dejó de utilizar porque en los viajes de Mesopotamia, claro, Mesopotamia es una región tremendamente grande, y en los viajes muchas de esas bolas de arcilla se rompían. Entonces dijeron, pasamos, y luego pasaron directamente a lo que son las tablillas de letra cuneiforme, que es el origen de la escritura. Y claro, según esto, y es algo que dejas ver muy bien en el libro, casi podríamos decir que antes de la escritura vino casi el dinero. Y que el dinero posiblemente sea el origen de la escritura. Y sin posiblemente dinero y estas letras de cambio, estas bolas, estos tokens, la escritura sería algo diferente a lo que conocemos hoy en día, ¿no? O a lo mejor no habría aparecido. Al menos contabilidad y formas premonetarias o
si tengo razón en lo que digo, que la bulla, esta pelota que tú estás contando, este sobre sellado, se utilizó como forma de crédito monetario, como forma de hacer pagos en el intercambio mercantil, pues sí, el dinero es el origen de la escritura y la contabilidad es el origen de la escritura. De hecho, claro, conviene también ponerlo en una línea de tiempo y ver dónde está el origen de la escritura y dónde está el origen de la literatura. Porque, bueno, la primera pieza de literatura de la historia es la epopeya de Gilgamesh, que aunque está ambientada en el 2700, 2800 a.C., está escrita aproximadamente, es difícil saber exactamente cuándo, pero en el 2100 a.C. Y esta historia que estoy contando yo tiene al menos 1000 años antes. Se dice pronto, 1000 años de escritura sin literatura. Es decir, la literatura sería una especie de resultado genial del resultado no esperado también, ¿no? En términos de instituciones evolutivas, de algo tan mundano como el dinero y como la contabilidad. Y algo que dejas muy bien ver es que muchas veces en este ámbito mesopotámico, que hay mucha gente y muchos historiadores que dicen que ya se crean los primeros estados, aunque eso ya sería otro debate si eso eran estados o no, un debate que nos llevaría a otra entrevista, pero hablas muy bien e intentas diferenciar lo que es el templo del palacio y que en realidad el dinero no surge como un invento de esos protoestados, sino meramente como un invento, surge de alguna manera, de manera espontánea por estos comerciantes de la antigua Mesopotamia, ¿no? Y de alguna manera intentas desligar eso que dicen muchos historiadores y también muchos economistas, que el dinero es un invento estatal puro y duro. Sí, es que la idea, ya me di cuenta que con la bulla no es eso. Ya me di cuenta también de que hay otras formas de intercambio pre-templo y palacio, gracias. Pero la del templo también me interesaba. Entonces, y yo no sabía que me iba a encontrar con esto, porque al menos todos los historiadores de la economía que hablan de esto hablan del complejo, del templo y el palacio. Lo dicen así y van juntos, y son uno. Pero cuando te pones a escarbar un poquito te das cuenta que no son uno, que el templo antecede en miles de años al palacio y como institución central de Mesopotamia, eso sí puede ser que no lo antecedan tanto tiempo, pero bueno, lo antecede en mínimo 500 años, entre 300 y 500 años. Entonces, claro, oye, que son 300, 500 años, que algo pasa ahí. Y claro, la clave está en ver si el templo es una institución con capacidad coercitiva o no tiene capacidad coercitiva. Y lo que yo estoy dispuesto a sostener, y sostengo en el libro, es que no la tiene. Que el templo ejercía funciones centrales, es decir, es una institución central sin capacidad coercitiva. Entonces, desde ese punto de vista, asemejarlo a un Estado es muy complicado. Es cierto que luego cuando viene el palacio, que viene 500 años después, toma todas las funciones del templo y alguna más, que ya es el palacio, ya es el palacio del gobernante, vamos, es el palacio del protoestado, si lo quieres llamar así, y ahí ya pasa algo más. Pero durante esos 500 años, ¿qué pasa? Y lo que pasa es que los templos reciben ofrendas que estoy dispuesto a defender, que son voluntarias, ofrendas, incluso intercambios que podríamos llamar de mercado, como por ejemplo, que te lean el futuro abriendo una cabra, que es lo que hacían básicamente, abrían una cabra, veían las tripas de la cabra y decían, te va a ir bien en la vida, chaval, o te va a ir muy mal. Sí, pues bueno, pero eso, alguien puede criticar lo que te da a ti la gana de eso, pero la gente lo pagaba muy gustosamente. Y luego por grandes eventos, usualmente, pues para festejar el dios del templo, pues se hacían ofrendas, sobre todo de grandes, no eran de todos, pero sobre todo de grandes familias, de los más ricos, hacían ofrendas a los templos. Entonces, ¿es coerción eso? El palacio ya sí cobraba impuestos, algo que podíamos llamar impuestos, como tal. Pero claro, ya los templos emiten el dinero crédito, ya son los templos, no son, antecede al propio palacio. Por lo tanto, lo que yo quiero decir es que hay un crédito que sale del palacio, una forma de dinero crédito que sale del palacio, y también hay una forma de dinero crédito que sale del templo. Y en el templo es anterior a la aplicación de lo que podríamos llamar poder político ya puro y duro. Luego ya pasas a la antigüedad, que ahí sí que ya el poder político pues es obviamente muy, muy trascendente, y se habla sobre todo de Grecia y Roma, ¿no? Y sobre todo el tema de Roma es apasionante porque en realidad la historia de Roma es la historia de la devaluación de la moneda, del oro, ¿no? Y comentarnos un poco, muchas veces incluso Huerta de Soto dice que
el Imperio Romano cayó por el socialismo y por la devaluación de la moneda, que a mi juicio es bastante reduccionista. Pero sí, la historia de Roma es cierto que es la historia de la devaluación de la moneda. Sí, bueno, la idea es que es la historia también de la estabilidad de la moneda y después de la devaluación de la moneda. El denario es una de las... el denario romano es la moneda romana por excelencia y es una moneda que duró sin modificación unos 500 años, más o menos. Desde que se genera, que en un primer momento era una copia de las monedas griegas, era una copia del dracma griego, básicamente por contacto comercial con la Magna Grecia, con el sur de la península itálica, pues Roma simplemente copia las monedas y hacen lo que se llamaba el búho ateniense, que es una de las monedas más famosas de la historia de la humanidad, lo copian y hacen el búho romano. Pero sobre todo en la primera guerra con Cartago, la primera guerra púnica, empiezan a emitir su propia moneda, ya propiamente dicha nueva moneda, y esa moneda dura con muy poca adulteración hasta aproximadamente el año 150 después de Cristo, es decir, ya en pleno periodo imperial. Empieza en el periodo republicano y en el periodo imperial 150 y ya 200 después de Cristo ya es el desastre, es el desastre del Imperio Romano y es el desastre de la moneda del Imperio Romano. Y yo sí estoy dispuesto a defender algo ahora la tesis de Huerta de Soto, por mucho que sea reduccionista, estoy dispuesto a defenderla porque el Imperio Romano sí tuvo la política de pan y circo la tuvo, yo creo que sobre todo como miedo a que viniera otras guerras civiles como las que acaban con el periodo, como la República, con la propia República, tenían miedo a la plebe. Al tener miedo a la plebe, institucionan la nona, que básicamente es la ayuda social, pues como lo que tenemos ahora, básicamente. Es dar de comer a la gente, bueno, las ayudas sociales ahora más o menos no sé si dan exactamente de comer a la gente, entonces era darles de comer, darles pan, darles trigo, y darles muchas veces incluso una especie de subsidio en dinero, que yo eso no lo sabía, cuando me puse a estudiar para el libro lo vi, le daban dinero a la plebe primero de Roma, y desde que Caracalla pone la ciudadanía universal a otras muchas ciudades, no solamente fue en Roma, a otras muchas grandes urbes, no fue a todo el lado, pero a las grandes urbes romanas, Antioquía, por ejemplo, también tenían este tipo de subsidios. Entonces, bueno, tienes estos subsidios, ¿y cómo se pagaban los subsidios? Pues se pagaban principalmente con devaluación monetaria. El ejército sabemos que más o menos gastó siempre el mismo dinero. El ejército no tuvo, más allá de altibajos, evidentemente estás en mitad de una guerra por la supervivencia de Roma, a lo mejor ahí sí, o sea, guerras púnicas, ahí el ejército gastaba todo lo que no estaba escrito. Pero más o menos, durante todo el periodo de Roma, el porcentaje del gasto que se dedicaba al ejército fue bastante estable. Entonces, ¿cuál es el diferencial? El diferencial fue bajo mi punto de vista, fue la política de pan y circo. Y no se modificó tampoco el sistema impositivo, o al menos no de forma muy grande, al menos hasta el siglo III, que ya se empezó a destruir todo, el sistema impositivo que implementó Octavio Augusto. Entonces, ¿con qué cubrieron el diferencial? Pues el diferencial empezaron a cubrirlo con devaluaciones monetarias que eran cada vez más exageradas y que el denario pasó del denario al denario negro, lo llaman el denario negro porque cada vez tenía menos plata, más cobre, entonces se oscurecía. Entonces, esa forma de oscurecerse, pues es una forma de depreciación y devaluación monetaria medio encubierta al principio y luego va completamente a la vista de todos. Entonces, eso generó una depreciación monetaria primero, se cargaron a los bancos, ya una banca en Roma relativamente desarrollada desapareció porque empezó a dejar de aceptar la moneda física porque no valía absolutamente nada, y la gente también empezó a dejar de aceptar la moneda. Y se empezó a institucionalizar, incluso para el pago de impuestos, el pago en especie. Ya empezaron a poner los primeros rudimentos del feudalismo, se empezaron a poner al final del Imperio Romano, básicamente porque la inflación destruyó completamente la moneda, y fue la política social la que destruyó la moneda. Esa es mi interpretación del asunto. Luego ya metes ahí, yo qué sé, si me quieres meter más historia militar, pues fue el estribo, porque entonces ya digo que destruyó a las legiones romanas y lo que tú quieras, o fue dejarlos pasar a los bárbaros, decir, meteros vosotros en el ejército. Hay mil historias ahí del declive de Roma, pero desde luego si bien no la única, una principal, yo sí creo que fue el declive de las finanzas públicas. Sí, eso es por supuesto. Cae Roma y llega la Edad Media. Claro, la Edad Media
siempre se dice que es una edad... yo creo que hay una leyenda negra de la Edad Media, en general. Lo que pasa es que siempre la catalogamos, la Edad Media, como, bueno, sí, es una época oscura, pero son 1000 años de historia. Entonces, catalogar como algo oscuro o luminoso cuando son 1000 años de historia es un poco pretencioso, pero de todas maneras sí que es cierto que cuando cae el Imperio Romano hay una decadencia absoluta en todos los ámbitos, ¿no? Hasta el punto de que la moneda prácticamente desaparece de las relaciones comerciales. Pero también la Edad Media es el surgimiento de los primeros protobancos o de los bancos como los conocemos hoy en día, ¿no? Y hay dos antecedentes muy curiosos. Uno que a la gente le suele gustar mucho, que es el de los templarios, como esos primeros banqueros, y otro, esos primeros cambistas y esos primeros bancos de las repúblicas italianas, ¿no? Háblanos un poco de esos dos casos muy Ok. Yo estoy dispuesto a defender que cuando se destruye ya de verdad la unidad mediterránea, que es con las invasiones islámicas, es cuando es el declive completo de Europa. Y se puede ver en el cambio de la moneda. La moneda de oro sobrevivió hasta aproximadamente el 711. ¿Qué pasó en el 711? Pues bueno, ya sabemos, pues invasiones islámicas y partir por dos el Mediterráneo. Hasta entonces el Mediterráneo no estaba partido por dos. Entonces es en ese momento donde Europa queda relativamente aislada del mundo, se aísla, aunque luego se vuelva a conectar con Bizancio, pero durante ese tiempo se queda, sobre todo por mar, desconectada, y si te quedas desconectada por mar, te quedas desconectada económicamente, y la moneda de oro desaparece en ese momento y se queda la moneda de plata. La moneda de plata es la moneda de los pobres. La moneda de oro es la moneda de los ricos. Tiene un alto contenido, un alto valor por unidad de peso, entonces para ejercer o a ejercitar el comercio a larga distancia necesitas una moneda de oro y probablemente crédito, pero ahora vamos con el crédito, que es precisamente por lo que surge la banca por ahí más adelante. Entonces, el sistema monetario de Carlomagno, que va a sobrevivir 1000 años nada menos, es un sistema monetario basado en la plata, que luego se va a reutilizar cuando venga el patrón oro, pero es un sistema monetario de plata. Y es de plata porque no hace falta el oro, porque los intercambios se quedan en unas pequeñas ferias, que es un poco como un mercadillo casi, mercadillo medieval, pues, pero es un mercadillo. Entonces había muchas ferias, pero las ferias eran diminutas, eran a nivel puramente local, para el que la moneda de plata servía de sobra. Entonces, bueno, feudalismo, y el feudalismo entra en una especie de crisis. El feudalismo aparece porque, bueno, tienes a los vikingos por el norte atacándote, tienes a las hordas de la estepa rusa atacándote por un lado y tienes a los islámicos atacándote por otro lado. O sea, Europa asediada por todos lados, como hoy más o menos. Entonces, pues, para que veas, bueno, la gente le gusta hacer comparativas con el Imperio Romano, bueno, pues a lo mejor con la Edad Media ahí también. Bueno, en cualquier caso, desmembramiento económico, social y clarísimamente una reversión. O sea, yo sí creo que ahí hay una reversión a economías mucho más primitivas, pero hay una especie de resurgimiento a partir más o menos del siglo XIII del comercio. Y los dos principales centros de comercio en Europa eran el norte de Italia, que siempre mantuvo su carácter urbano, fue el único lugar donde no fue dominado por el feudalismo, el único lugar donde de verdad no entró el feudalismo en Europa fue en el norte de Italia. Las repúblicas del norte de Italia lo mantuvieron, sobre todo porque venecianos, genoveses consiguieron limpiar a los bárbaros islámicos, lo limpiaron, a los piratas que pasaban por él, lo limpiaron y consiguieron conectarse con Bizancio, y Bizancio estaba conectado con Oriente para el comercio de larga distancia. Fueron los únicos que consiguieron conservar eso. Y Flandes, al norte de lo que hoy es Bélgica, Holanda. Parte de Bélgica y Holanda. Entonces esa zona era una zona pues que hacía paños y textiles de alta calidad. Entonces eran los dos grandes centros desarrollados, si lo quieres ver así, medievales. En algún momento empiezan a tener necesidad de comerciar entre ellos. Y al comerciar entre ellos, la pregunta es ¿cómo vamos a comerciar? Pues resulta que si pones en un mapa qué queda entre medias justo de los dos, queda un lugar que es la Champaña francesa. La Champaña francesa era un lugar pues muy pobre, como prácticamente todo el mundo medieval en el siglo XIII, pero los señores feudales empezaron a decir, bueno, ¿sabéis qué? Pasad por aquí, yo os voy a cobrar impuestos y os voy a asegurar el paso. Asegurar el paso, evidentemente, significa que no te voy a robar yo como señor feudal, ¿sí? Y que si viene algún vándalo, le voy a pegar una paliza al vándalo. Como una mafia, vamos. ¿El qué? Como una mafia. Como una mafia, diría Bastos, ¿verdad? Bueno, pues un poco la idea de los señores, de qué pasa ahí, y empiezan a institucionalizar unas ferias
que terminan siendo prácticamente permanentes, porque empiezan siendo en una ciudad, se van a otra, se van a otra, se van a otra, se van a otra, y en toda la Champaña francesa básicamente hay una feria permanente que se iba cambiando de ciudad. En esas ferias los comerciantes eran comerciantes que podíamos llamar ambulantes, es decir, tú ibas con tu mercancía, el propio comerciante iba con su mercancía, eso iba a cambiar el siglo siguiente, pero en el siglo XIII iban con la mercancía para allá. Entonces, claro, vas con la mercancía y vas con el dinero. Y esto es peligroso también, porque el dinero te lo pueden robar, el dinero es al dinero, si alguien sabe que vas a ir del punto A al punto B con dinero, quizá alguien te va a atracar entre el punto A y el punto B. Entonces empiezan primero con los cambistas de moneda, pero empiezan a surgir algunos desarrollos que evitan tener que mover el dinero del punto A al punto B. Y esos desarrollos son la letra de cambio y una cosa también que se llama, que es menos famosa, la letra de feria. La letra de feria era más sencilla, simple y llanamente lo que hacían los comerciantes era intercambiar un comerciante A con un comerciante B y le pagaban con una letra pagadera al final de la feria. Y el comerciante B podría intercambiar con el comerciante C, que estaba allí, una letra pagadera al final de la feria. Y el C con el A de nuevo, y así triangulabas un intercambio que al final de la feria el cambista local o incluso el organizador de la feria se dedicaba a decir, bueno, tú le debes, tú le debes, tú le debes, tú le debes, aquí no nos debemos tanto, por lo tanto pagaros lo que queda. Eso es una forma, de hecho fue una forma que antecedió posiblemente a la letra de cambio. Y luego tienes la letra de cambio, que la letra de cambio específicamente es un documento de crédito que tiene dos características. Una es una factura, pura factura, es una factura y un pagaré. Recibí tanta mercancía de tal persona, entonces yo te entrego las mercancías y te entrego, firmo la cosa, bueno, también la firmo, pero vamos, hago yo el documento, el mayorista hace el documento, bueno, el mayorista, ya estoy hablando como si fuera, el comerciante que vende hace la letra y tú al aceptar las mercancías la firmas. Cuando la firmas te obligas a pagar. Te obligas a pagar a 30, 60, 90 días, típicamente era lo más normal, y además te obligas a pagar en un lugar determinado. Entonces, en un lugar determinado es a lo mejor en la ciudad donde yo vivo, en la ciudad donde tú vives. Es pagadera la letra en un lugar concreto. Y ese pagadera la letra en un lugar concreto va a ser clave. Porque los cambistas de monedas, que ya estaban por ahí entre medias diciendo, bueno, aquí entra una moneda del sur de Europa, una moneda del norte de Europa, ¿cuánto vale esta? ¿Cuánto vale lo que sea? Empiezan en vez de cambiar monedas, empiezan a cambiar letras de cambio. Empiezan a ser el lugar central donde los comerciantes dicen, pues ¿sabes qué? Yo necesito una letra pagadera en mi ciudad. Y si necesito una letra pagadera en mi ciudad, te la compro a ti aquí. O puede ser que incluso para lo contrario, para exportar. ¿Sabes qué? Yo soy un comerciante que está en la ciudad A y quiero llevar dinero a la ciudad B. ¿Qué puedo hacer? Puedo buscar a un cambista de una feria, de la feria que sea, y decir, ¿tienes algún documento pagadero en el otro lugar? Y si tienes un documento pagadero en otro lugar, te lo compro aquí. Y si te lo compro yo aquí, significa que ya no me tengo que llevar el dinero de aquí a allá. ¿Estás viendo? Y esto empezaron a hacerlo los cambistas de las ferias. Esa es una de las formas pues de las que surgió la banca en el continente. En Inglaterra surgió de otra manera, pero en el continente europeo surgió de esta manera, es un inicio de banca. No es exactamente banca porque para técnicamente tener un banco probablemente necesitas también que tengas depósitos, pero es una forma, un procesador de pagos, si lo quieres ver así. Es alguien que ayuda a hacer pagos entre diferentes lugares. Esa es una forma. Y la otra forma es la forma de la paz, del comercio. La otra forma son los templarios, que es la forma de la guerra. Pero los templarios, con las cruzadas, se establecen, con los reinos que se empiezan a establecer por Jerusalén, pues se establecen como una orden dedicada a dar servicios a esos caballeros. A los caballeros que van a hacer la guerra, pues se les da servicios. Pero entonces reciben amplios en la cristiandad, evidentemente, pero reciben amplios territorios que gestionan ellos. Entonces esos caballeros templarios y hospitalarios también, no solo los templarios, lo que pasa es que los templarios tienen más, no sé, venden más en la cultura popular, empiezan a darse cuenta que, claro, son una orden armada, o sea, son un ejército, y son un ejército que tiene enclaves por toda Europa. Entonces empiezan a recibir encargos de gente que quiere mover bienes de un sitio a otro. Pues ¿quién mejor que un ejército que tiene un enclave tanto en mi lugar como en el lugar de destino? Entonces empiezan a recibir encargos de mover cosas. Y entre las cosas que tienen que mover o que pueden mover está el dinero. Pero una vez más,
igual que los comerciantes y que quieren evitar el mover el dinero del punto A al punto B porque puede ser peligroso, los propios templarios se dan cuenta de que quizá no es buena idea tampoco andar moviendo el dinero. Y que se dan cuenta que hay gente que quiere hacer pagos desde el lugar A al lugar B y hay otra gente que quiere hacer pagos desde el lugar B al lugar A. Entonces, ¿por qué no decirle a una persona que va a recibir un pago aquí, o sea, que quiere hacer un pago aquí, que me dé el dinero a mí, que yo lo llevo para allá, y en vez de llevar el dinero, llevo una orden que le dice a mi sucursal, si lo quieres ver así, en otro lugar, págale con el dinero que tienes allí. Y luego, con suerte, y si no hay suerte, ahí se tienen que hacer cosas, pero con suerte va a venir otra persona que desde el lugar B quiere hacer un pago aquí. Y esto es la magia de la banca. Él hace el pago aquí, recibe el dinero y le da la orden al punto original de hacer el pago en el otro lugar. Entonces, hemos hecho 2 pagos, hemos hecho 2 transacciones sin mover ni un gramo de oro. Ni un gramo de oro, de plata, la moneda que fuere. Entonces, es una manera muy inteligente de mover dinero, de mover pagos, de generar pagos entre diferentes lugares. Los templarios con la guerra en la mano, los comerciantes con el comercio y con la paz en la mano, si lo quieres ver así. Luego hablas, bueno, ya pasas a la edad moderna, a la modernidad, y hablas una cosa que me ha gustado mucho, que es, de alguna manera, una visión revisionista de la revolución de los precios, ¿no? Siempre se nos ha hablado que cuando España va a América empieza a traer mucho oro y plata, sobre todo plata, ¿no? Y esa plata que llega aquí a la península ibérica, a Castilla, produce un alza de precios brutal. Sí que es cierto que la mayoría pues, se iba a las guerras de Europa, incluso la mayoría, como bien dices, a Asia, pero tú tienes una visión, como digo, revisionista, porque dices que en realidad sí que subieron los precios, pero posiblemente hubiera algunas otras causas y no fuera únicamente esa llegada de plata masiva que llegó desde América, ¿no? Sí, yo no he querido ser totalmente revisionista en el sentido de negar completamente la teoría cuantitativa del dinero, pero utilizo una alternativa que es la teoría cualitativa del dinero. Y me apoyo en varios puntos. El primero, ya lo has contado tú, que es básicamente los metales sí entraban en España, pero salían bastante rápido, y salían incluso con las peores de las prohibiciones posibles. No sé, está completamente prohibido exportar metal, pero si había necesidad, los comerciantes encontraban la forma de contrabandear los metales para que salieran de España, básicamente para comprar otras mercaderías en Europa, pero también por las guerras. Vamos, es que los propios reyes estaban haciendo pues, la guerra de los 80 años, por ejemplo, en los Países Bajos, y pues había que pagar a la armada. A la armada y sobre todo a los tercios, vamos, había que pagar a los soldados, y al pagar los soldados, pues oye, le pagan a los soldados y sale directamente el metal, o sea, pagas, pero bueno, entonces, ya sea por la vía de la guerra o por la vía del comercio, salía el metal de aquí y no había tutía. Incrementaban en el resto de Europa los precios quizá también, pero ya sea por la vía de la ruta de la seda o la ruta de las especias, se iba a Asia. Y en Asia, que se ha sido toda la vida el sumidero de los metales preciosos de Europa. Es decir, llegaba el metal americano, pasaba por Europa y se quedaba en Asia. Entonces, y de hecho lo sabemos porque hay un montón de monedas del Imperio Español, vamos, dólares españoles, si lo quieres ver así, o reales de A8 españoles, que están en Asia. Y que están en Asia como en Hoard se llama, ¿no? Como en lugares enterrados, sí, básicamente, ¿sí? Entonces, claro, si de verdad es la cantidad de moneda la que importa, y la moneda entraba mucho, pero salía también mucho, hay un agujero ahí que no termino de ver. Luego me dio por ver si había inflación en América. Y me di cuenta que en México no hubo inflación. Entonces dije, ¿y por qué en México no hubo inflación? Si también se están generando minas allí y moneda. Abrió CECA allí, vamos, abrió Casa de la Moneda allí, Casa de la Moneda, abrió CECA, vamos, empezaron a generar monedas con emblemas españoles, pues como, vamos, de facto era España. Entonces, ¿y por qué allí no había inflación? O sea, no me cuadra en la cabeza si había tanta inflación en España, porque no había inflación allí. Pero luego me di cuenta de que había inflación en la unidad de cuenta, pero no tanto inflación en la moneda de plata. Y lo que había era inflación en la moneda fea, en los maravedíes, que ya prácticamente no tenían contenido metálico, les iban cambiando, esto es algo que hizo, por cierto, por primera vez Aureliano, lo que hizo cuando ya no quedaba contenido de metal que sacar, porque claro, tienes un límite, le quito el contenido de metal a la moneda y ahora ¿qué hago?
pues lo que hago es le subo el valor nominal a la moneda. Entonces, donde ahora dice 1, son 2. ¿Sí? Y puedo pagar, al menos durante un tiempo, más barato. Entonces es una forma extra de generar inflación. Eso lo hicieron los reyes medievales, pero el primero que lo hizo fue en una reforma monetaria un emperador romano. Entonces, bueno, hecho el paréntesis, en España sí hubo mucha inflación, pero quizá hubo inflación en la unidad de cuenta y en la moneda mala. Y en plata, que nunca, o en metales no nobles, que nunca se utilizaron mucho en América. En América sobrevivió el cacao, por ejemplo, durante mucho tiempo como moneda para el pequeño intercambio, para el comercio menudo, pues no había inflación. Y no había inflación en la moneda, porque tenían moneda de plata. En la moneda de plata no había inflación. Por lo tanto, ya son cosas que con la historiografía oficial me generan mucho problema. Y luego me di cuenta de que no cuadran para nada el patrón de crecimiento de precios con el patrón de llegada de metales a España. Lo hice con España, porque era el lugar donde más crecieron los precios, es el lugar donde se acuña el término de revolución de precios del siglo XVI, y me di cuenta de que precede la llegada, el crecimiento de precios precede a la llegada de metales, y cuando los metales siguen llegando, los precios se caen. Cuando los metales llegan en cantidades brutales, los precios empiezan a caer con mucha fuerza. Coincidiendo sobre todo con el siglo XVII, que ya el siglo XVII es un siglo maltusianamente complicado, ¿sí? Es un siglo ya claramente es donde España se queda atrás. No se había quedado atrás antes, o probablemente no tanto, pero el siglo XVII solamente en algunos lugares se consigue evitar la muerte generalizada de gente por presión sobre recursos. Luego llegas al debate entre la escuela bancaria y escuela monetaria, que no nos vamos a meter aquí para no herir sensibilidades de alguno. Es espinoso, pero metámonos. Es el momento de hacerlo, este es uno de los momentos. Bueno, si quieres ir, adelante. No, dale, vamos con temas históricos y si a alguien le interesa en las preguntas... Luego hablas del patrón oro, ¿no? Que a tu juicio, y lo dejas ver en el libro, es el mejor sistema o el sistema más estable de moneda que ha tenido la historia de la humanidad, ¿no? Y sí que es cierto que es un sistema, el patrón oro puro, digamos, que dura muy poco, pues desde el último tercio del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Y cuéntanos un poco cómo era ese sistema y qué ventajas tenía tan brutales con respecto al sistema de hoy. Y luego te preguntaré otra cosa derivada de esto, pero adelante con Vale, ahí está la trampa, ¿o dónde me vas a hacer? No, yo creo que no. Vale, bueno, tenemos, el patrón oro, ¿dónde empezar con el patrón oro? Podemos empezar, por ejemplo, primeros problemas graves con el papel moneda, que se tienen desde antes, pero así los dos grandes momentos donde se forja o donde empieza la edad contemporánea son la Revolución Americana y la Revolución Francesa. No sé si estarás de acuerdo como historiador, si hay por ahí algún otro. Sí. Pero claro, son dos momentos muy complicados monetariamente. En Estados Unidos hay una hiperinflación o cuasi hiperinflación, no llega por un suspiro, medio pelo más y tenemos hiperinflación, de forma definida técnicamente, pero tuvieron una inflación enorme con los continentales. Se pagaron, no había capacidad fiscal para pagar la guerra de independencia contra el Reino Unido, y se hizo básicamente se financió monetariamente, y además el Estado, el naciente Estado o protoestado todavía americano impagó los continentales, entonces se quedaron con repudió una gran parte de su deuda, no toda, pero gran parte, casi todo, el 90 y tantos % lo repudió. Y pues tuvieron una hiperinflación, o una inflación muy fuerte en los continentales. Y el otro es la Revolución Francesa, donde ya sin ambajes podemos hablar de hiperinflación con los asignados. En los dos casos de manera más o menos similar. No hay, claro, la Revolución Francesa empiezan a matar ahí a todo el mundo como con un baño de sangre ahí que no veas. Empezaron a confiscar a todo lo que podían confiscar. Y claro, eso para la economía no le viene del todo bien. Entonces, claro, los ingresos fiscales se te cayeron, se llegaron a caer hasta la mitad. Y encima guerras por todos lados, porque todo el mundo ataca a Francia, guerra interna, un jaleo ahí, y entonces los gastos para arriba, los ingresos para abajo, ¿cómo lo cubren? Con asignados. Es que al final la fuente de toda hiperinflación casi siempre es la guerra. Bueno, esos dos experimentos salieron muy mal. Tan mal que tanto en Francia como en Estados Unidos mantuvieron durante mucho tiempo, más de un siglo, una desconfianza muy grande hacia el sistema bancario en general y hacia los bancos centrales en particular. En Estados Unidos, 2 intentos de banca central que salieron mal, que duraron unos pocos años, duraron los 20 años iniciales que se les dio el permiso, y el primer banco y segundo banco de Estados Unidos, fuera. En Francia no se instituyó un banco central propiamente dicho, también tuvo problemas,
Bueno, también tuvieron problemas con John Law, bueno, un jaleo. En Francia la verdad que están curados de espanto con el papel moneda. Entonces, claro, el siglo XIX nace con una desconfianza muy fuerte hacia diferentes formas de papel moneda. Sabíamos que podíamos utilizar el papel moneda de forma eficaz, pero también sabemos que puede ser el objeto de graves abusos. Y luego tienes a Inglaterra, que en Inglaterra también se suspendió la convertibilidad, también generaron algo con el papel, pero ese algo que generaron no fue tan bestia. Es decir, la libra se depreció, pero no llegó a tener inflaciones, como a lo mejor como las que tenemos ahora, y empezaron a surgir unos debates hiperinteresantes, que son los debates monetarios del siglo XIX, donde la gente decía, ¿pero por qué hay inflación? Fíjate, tiene una inflación, una broma, nada como Francia, nada como Estados Unidos, pero tiene una inflación como la de hoy, y empezaron a preguntarse si la inflación no es lo normal. Si lo normal es que a lo mejor un año suba el poder adquisitivo de la moneda y todo, es decir, a lo mejor un año puede haber una pequeña deflación, el año siguiente lo que ve era inestabilidad, pero una inestabilidad sobre una estabilidad de largo plazo en la moneda. Entonces empiezan a decir, aquí hay algo raro. Y a lo mejor tiene algo que ver la guerra con Napoleón y que nosotros también estamos gastando lo que no tenemos y que el gobierno está haciendo cosas y el Banco Central de Inglaterra, el Banco de Inglaterra está haciendo cosas, entonces se generan unos debates apasionantes sobre cuál es el rol del papel moneda, cuál es el rol del oro, cuál es el rol del gobierno y del Banco Central en general con la moneda y qué tenemos que hacer. Y todos esos debates pues generan el mundo monetario contemporáneo que conocemos hoy. Somos todos, al menos hoy, hijos de esos debates y de cómo se genera un sistema financiero en Inglaterra que luego van a copiar el resto del mundo en el siglo XX. Entonces, bueno, ya por ir al patrón oro por fin de una vez, el patrón oro empieza en Inglaterra mucho antes, de forma no oficial en 1699, de forma oficial en 1815, porque ya llevan muchísimo tiempo antes en el patrón oro, y luego el patrón oro ya como patrón en todo el mundo, o en gran parte, en el mundo desarrollado, en gran parte del mundo, en década de 1870. Fue un sistema monetario, como digo, muy estable, donde combinaba de forma muy inteligente la estabilidad monetaria o la disciplina monetaria que da el oro. El oro no es elástico, el oro no lo puedo hacer crecer como a mí me dé la gana, cuesta esfuerzo y recursos económicos tenerlo en la mano, con la elasticidad monetaria, el principio de la disciplina, que es muy importante, y el principio de elasticidad, que también es muy importante. Entonces se generaba una elasticidad de medios de pago, pero la elasticidad de medios de pago era una elasticidad bien entendida, era una elasticidad donde cuando había mucha necesidad de ellos incrementaban y cuando se desaparecía la necesidad de ellos decrecían. Y a largo plazo se mantenían relativamente estables. Entonces, esto generó una estabilidad monetaria mayúscula, que generó además una estabilidad de tipos de cambio también mayúscula a ambos lados del Atlántico, y lo que generó fue un momento muy dulce, tanto de integración financiera. Muchos lo llaman la primera globalización, como ahora está de moda que somos los hispanos los que generamos la primera globalización, y estoy más o menos de acuerdo con eso, pero desde luego sí generó la primera globalización financiera. Los españoles no llegamos a generar un mundo financiero, generamos un mundo monetario relativamente estable, en torno al Real de A8, pero no, que no es poco, no está mal, sí, pero ya había bancos, pero no generamos un mundo financiero estable, eso sí que lo generaron los ingleses, o sea, eso sí es hito de ellos. Y como digo, lo generaron básicamente con un sistema muy inteligente de disciplina, oro y de elasticidad, medios de pago alternativos al oro. Claro, y no es casualidad que, a mi juicio, la mejor época de Europa también coincida con el patrón oro, desde 1870 hasta 1914, que es una época de crecimiento, que no hay prácticamente guerra, pero llega la guerra, ¿no? Y llega el nacionalismo. Y claro, a partir de que empieza la Primera Guerra Mundial, prácticamente el patrón oro dura pues, una semana, no dura mucho más. Semana. Y ya no volverá, habrá conatos o intentos de volver al patrón oro, pero ya no volverá. Viene después el sistema de patrón cambio oro, Bretton Woods, pero ya no será lo mismo, ¿no? De alguna manera vemos como la guerra es enemiga del buen dinero, pero también es amiga porque, por ejemplo, el tema de los templarios pues ha hecho también eso, ¿no? Entonces la vinculación o esa idea entre guerra y dinero me parece un debate y un concepto interesante. Y claro, llegamos a hoy, ¿no? Llegamos a hoy, en el que tenemos pues estos sistemas de moneda fiat, donde el patrón evidentemente ya no existe. Y de alguna manera la historia del dinero parece una historia de la desesperanza, porque prácticamente ya pues, parece que no tenemos mucho que hacer. Y sí que es cierto que sí, el patrón no está muy bien, pero si el Estado que quiera puede eliminarlo en una semana,
pues tampoco no tenemos ningún poder para tener un buen dinero, ¿no? Entonces, ¿qué piensas cuál es tu visión de la situación hoy en día? Si se podría volver a un patrón oro como el anterior del siglo XIX, o eso ya es imposible en un mundo como hoy. Sabe Dios. Y si no es así, ¿qué otras esperanzas tenemos o qué otros posibles métodos tenemos? ¿Un patrón Bitcoin, por ejemplo? ¿O qué papel juega el Bitcoin? Porque, como bien aparece en la portada, está ahí en una moneda. Sí, como bien comentabas, el patrón oro duró una semana en la Primera Guerra Mundial. O sea, llega la Primera Guerra Mundial y mira, hay algo también hiperinteresante ahí. Los analistas de la época, cuando ya estaban, porque ya se sabía que venía guerra, lo que no se sabía es cuándo. En 1912 podía haber empezado con un incidente que hubo en Marruecos, no empezó de milagro, pero podía haber empezado ahí, o sea, había ganas. Y de hecho los europeos tenían idealizada la guerra. Total. Era una cosa un poco extraña, como que fueron tanto tiempo sin una gran guerra, posiblemente, y los libros de historia y el romanticismo también hace mucho Eso daño se ve ahí. muy bien en el libro de El mundo de ayer de Stefan Zweig. Yo estaba pensando en eso, o sea, en ese libro. Cómo van con una sonrisa, la gente va con una sonrisa, encima todo el mundo pensaba que iba a ser una guerra corta, rápida, relámpago, vamos a ganar aquí, los alemanes pensaban que iban a ganar a los ingleses a los alemanes, aparte había mucho sentimiento ahí de encontrado entre ellos, vamos a fulminarlo en medio segundo porque somos geniales y ya está. Claro, la guerra fue un poquito larga, pero curiosamente los analistas estaban tan metidos en la idea de dinero sano y dinero, las reservas monetarias como capacidad para hacer cosas, las reservas que tiene el Estado, estaba tan metido dentro de la mentalidad colectiva que los analistas de la época decían, va a ganar la guerra, la va a ganar Inglaterra. ¿Sabes por qué? Porque tienen más reservas que Alemania y que Austria-Hungría. Y como se le va a acabar las reservas monetarias más o menos en 3, 4, 5 meses, hasta ahí va a durar la guerra. Qué apasionante, porque claro, la tienen tan metido ahí que están midiendo las reservas como capacidad de movilizar recursos. Y no se dieron cuenta de que lo que iba a hacer todo el mundo en el patrón oro, en una semana, exactamente una semana tardaron todos los grandes países en salir del patrón oro, que iban a movilizar recursos mediante el crédito, no mediante el oro. El oro se quedó atrapado en los bancos centrales y lo que hicieron a partir de ese momento fue empezar a monetizar deuda pública como si no hubiera un mañana. Eso desde 1914. Claro, esto es un momento que puede ser, y en la historia así lo ha sido, los momentos de riesgo para la comunidad, incluso momentos de riesgo de existencia de la comunidad, siempre se ha tendido a guardar una especie de reserva en algún lugar. Esta era la función que tenían los templos de la antigüedad, los templos mesopotámicos servían para esto, los templos de Grecia servían para esto, no hemos hablado mucho de Grecia, pero Grecia es apasionante también, como los atenienses tienen las estatuas de Nike, no de Nike, las estatuas de Nike, cuando tienen a los espartanos en la puerta, que están asediándolos y están ya a punto de, porque esas son las guerras también en la historia, de pasarlos a todos por la espada y de básicamente esclavizar a las mujeres y a las niñas. Cuando están a punto de hacer eso, los atenienses funden todas sus monedas, todas sus estatuas de Nike, menos una. Solo quedó una y la funden para hacer un esfuerzo de guerra extra. Para contratar nuevos mercenarios, para contratar una flota nueva, que no les sirvió de nada porque igualmente los conquistaron los espartanos. Pero, en cualquier caso, para eso sirve. Y el Banco Central hace una función relativamente similar. Primera Guerra Mundial, tenemos que matar a los de enfrente nos matan a nosotros, moviliza todos los recursos del país como puedas. ¿Cómo movilizar los recursos? Con el Banco Central. ¿Cuál es la parte fea de esto? Pues que te cargas la moneda. Llegamos a 1918 y hay unas inflaciones reprimidas muy fuertes en toda Europa, inflación reprimida entendida como una cantidad brutal de nueva moneda que se ha creado, que no es convertible en oro, y con unos controles de precios y de capitales muy fuertes y muy estrictos. Y esos controles de precios y de capitales se empiezan a levantar, y cuando se empiezan a levantar los precios se empiezan a disparar. El ejemplo, el peor lugar fue Alemania y Austria-Hungría, que tuvieron los dos una hiperinflación, pero la inflación pegó en muchos lugares diferentes y a la vez. Incluso en España, que no había participado en la guerra, hubo una inflación muy, muy fuerte después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, en este momento, todo el mundo tenía en la mente el patrón oro anterior a 1914. Y todo el mundo dice, tenemos que volver a eso, como sea, porque eso era el nirvana monetario. Todo eso hacía funcionar muy bien a la economía, era muy estable todo, entonces tenemos que volver a eso. Y hay muchas conferencias súper interesantes, leer las minutas de las conferencias, pero hay muchas conferencias en esa época donde cómo volver a este mundo tan monetariamente ordenado que nos hemos cargado.
Entonces, eso es el patrón oro de entreguerras, que es un aborto casi ahí horrible, en el que no funciona nada, en el que además se generan un nacionalismo monetario muy mal entendido también, donde de no importarle a nadie los temas monetarios, a aparecer en primera plana de los periódicos. Hemos hecho un pago de Inglaterra a Francia, el Banco Central de Francia nos roba nuestro oro, cosas así. Entonces hay una especie de, como digo, nacionalismo monetario mal entendido, una especie de resquemor, no sé cómo decirlo, de una especie de desconfianza, donde antes había confianza en la moneda, en las instituciones de intercambio y en el crédito monetario a lo largo y ancho del planeta, ahora reina la desconfianza. En los años 30, Inglaterra intenta sostener un patrón oro que no puede sostener, la libra está con una presión pues muy fuerte en términos de deflación, también tienen unos problemas de desempleo brutales, tienen unas huelgas increíbles, bueno, un ambiente revolucionario, y en el año 31 se cargan ese patrón oro y volvemos a un nacionalismo monetario, que quizás hacia donde va el mundo ahora también, un nacionalismo monetario muy fuerte, y se rompe lo que llaman, me parece que esto lo llaman lo de relaciones internacionales, que no me deja mentir Edu, se llama el multilateralismo, se rompe. Y a partir de ahí ya no podemos se hace increíblemente complicado intercambiar. No podemos intercambiar. O sea, quiere intercambiar un comerciante del país A con el país B y nos cuesta mucho hacerlo. Es casi imposible. Se empieza a desarrollar lo que llamamos el bilateralismo. Es decir, el país A tiene que cambiar con el país B y solo con el país B y hacer una relación de intercambio entre nosotros. Y más o menos tenemos que cuadrar los términos de intercambio entre nosotros. El país A lo tiene que hacer con el C, el A con el D, el A con el E. ¿Sí? Entonces tenemos que tener una especie de relación bilateral, un poco lo que tiene en la cabeza, por suerte o por desgracia, Trump, de tener una especie de equilibrio entre cada par de países. Entonces esos en términos de división internacional del trabajo es un desastre absoluto, y al final pues llegó, como decía Bastiat, donde no pasan los bienes, pasan los soldados, y llegas a la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, después se instituye Bretton Woods, y Bretton Woods es una conferencia que, por cierto, le copiaron, eso creo que estaba repasando ahora mi libro y creo que no lo he metido, le copiaron el sistema monetario que tenían pensado los nazis. Los nazis diseñan un sistema monetario para Europa y se lo copian en Bretton Woods. Se lo copia, no sé quién se lo copia, pero alguien se lo copia. Keynes, desde luego, sabía que este plan monetario, que se llama el plan Funk, lo sabía y se lo copian, y bueno, ahí se genera el plan nazi, que por cierto es el mundo que vivimos hoy, es el mundo del Fondo Monetario Internacional y el mundo del Banco Mundial. Entonces, bueno, ahí se genera el sistema de Bretton Woods, que queda el dólar como el rey indiscutible del mundo. En un primer momento se pensó también que iba a estar la libra, pero la libra no, ya no era, Inglaterra ya no, el Reino Unido ya no tenía fuerza, ya no tenía capacidad, tuvieron que devaluar la moneda, tuvieron que nadie ya confiaba en Reino Unido, era una gloria pasada, ya estaban encima del imperio deshaciéndose en los años siguientes, nada, fue un desastre. Entonces se queda solamente una especie de patrón oro, pero un patrón oro intermediado por el dólar. Entonces tú tienes, todos los países del mundo intercambian dólares como reserva internacional, ya no se intercambia oro, y solamente es el dólar el que está vinculado directamente con el oro. Esto se cae en 1971, básicamente porque habían financiado la guerra de Vietnam con deuda y con deuda monetaria. Entonces los dólares que era una promesa entregar oro, no las pueden sostener. De hecho, esto es también interesante desde el punto de vista de la geopolítica, porque la guerra de Vietnam es una guerra de Francia, en la que se mete ahí Estados Unidos a decir, bueno, tienes aquí un jaleo montado que no veas, voy a ir yo. Y voy a ir yo, y Francia se va y dice, bueno, ahí tienes toma esto, quédatelo tú y ya veremos. Entonces, y luego Francia, la Francia de Gaulle es muy bien asesorada por un economista que se llama Charles Rist, que es genial. No, perdón, por Rueff. Fue por Jacques Rueff, no por Rist. Muy bien asesorada por Rueff, de Gaulle le dice, mira, tú no vas a poder pagar el oro, así que págamelo ya, por favor. Entonces, le tuvo que hacer un pago muy fuerte, ahí hay una tensión diplomática muy fuerte entre Francia y Estados Unidos, porque Estados Unidos está diciendo, pues es tu guerra, y el otro le está diciendo, ya, pero es mi oro. Entonces, hay una pelea entre ellos, y cuando ya se estimaba que iba a venir Francia otra vez a pedir de nuevo un montón de conversión de dólares, dijo Nixon, ¿sabes qué? Mejor no te pago ni a ti ni a nadie. Y eso es el mundo que se inaugura, ese es el mundo en el que vivimos desde el año 71. Un mundo en el que ya no tenemos un ancla, o el ancla es más etérea, ahora vamos a ver exactamente qué es el ancla, pero el ancla en un bien presente ha desaparecido del mundo monetario, ya no tenemos el oro ahí para ejercer de bien último final al que recurrir monetariamente. Tenemos el dólar,
pero el dólar, ¿qué es exactamente? Entonces ahí hay mucha pelea, Paco con Rayo, Rayo con Manso, ¿sí? Entonces, ¿qué es? ¿Es un pasivo? ¿No es un pasivo? ¿Es patrimonio neto? Es patrimonio neto, entonces ahí hay un jaleo bastante interesante, sobre el que yo tampoco tengo una visión muy clara de exactamente qué es la moneda fiat actual. Lo que sí tengo claro es que su respaldo principal es la deuda pública, por lo tanto no podemos separar el valor de la moneda del valor de la deuda pública, y eso es, pues, creo que hoy más que nunca lo que aplica para saber cuánto vale una moneda es la teoría fiscal del nivel de precio. Si fiscalmente eres estable, la moneda será relativamente estable, si fiscalmente, con detalles, con peros y lo que te da a ti la gana, pero si fiscalmente eres inestable, la moneda va a ser un desastre porque es un pasivo más del Estado. Y en esto aparecen las criptomonedas. ¿Y cómo entender las criptomonedas? Mi forma de entenderlas es una forma, y Bitcoin particularmente, es una forma de protegerte frente a la represión financiera. Entendía la represión financiera como tipos reales negativos, tipos de interés negativos, en el que ya sean nominalmente negativos, como hizo Europa, durante mucho tiempo, que es la represión financiera más absoluta, o tipos reales negativos, aunque tengas un pago en términos nominales, pero que no compensa la inflación. Entonces, esto yo creo que está orquestado por bancos centrales única y exclusivamente para financiar barato al gobierno, y claro, pero es que no estamos en una guerra. En 1914 lo podías a lo mejor entender. Bueno, es que está nuestra supervivencia en peligro, pero ahora, ¿dónde está la guerra? Bueno, ahora quizá está ya casi cerca, pero bueno, pero quiero decir que esto lo llevan haciendo décadas, con un periodo de paz brutal y sin gasto militar, vamos, que meten en gasto militar cualquier cosa, las pensiones de los jubilados del ejército es gasto militar. Entonces, no es por eso. Es pan y circo, es volver al pan y el circo. Entonces, esa represión financiera, cada vez que hay represión financiera, surge un instrumento para dar salida a la represión financiera. En el libro también pongo el ejemplo de los fondos monetarios en Estados Unidos. Los fondos monetarios en Estados Unidos se generan como respuesta a la regulación Q. La regulación Q, el que es un poco extraño ahí está el nombre, es después de la gran recesión, Franklin Delano Roosevelt mete un montón, cambia completamente el panorama financiero y monetario y bancario de Estados Unidos y prohíbe pagar interés en los depósitos. Entonces empiezan durante mucho tiempo, los bancos, en vez de ahora cobrarte por hacer transferencias y cosas así, pagarte interés en los depósitos, lo que hace es que te pagan en especie. Te empiezan a dar cuberterías, esto no debe sonar, ¿no? Pues lo que te hacen ahora, te dan regalos, así, regalos, ¿sí? Y entonces dices, ¿tú dónde dejo el dinero de mis ahorros de toda la vida? Pues en que me da un iPad, yo qué sé. Sí, o sea, cosas así. Pues eso empiezan a hacerlo los bancos, entonces pasa de ser, ya no pueden pagar por los depósitos, pero en los años 60 empieza a aparecer inflación, en los 70 una inflación muy fuerte y pues claro, cuando tú tienes una inflación relativamente baja, como fueron los años 50, que no te permitan pagar interés mientras puedas pagar en especie algo, no es tan grave. Pero cuando empieza la inflación a subir y los bancos están limitados en el tipo de interés que pueden pagar, pues resulta que empiezan a surgir alternativas. Y esas alternativas es lo que hoy llamamos los fondos del mercado monetario, que surgen en Estados Unidos y crecen, surgen antes, pero crecen mucho en los años 70 porque la inflación es muy alta y los bancos no pueden pagar mucho interés. Los bancos empiezan a innovar, básicamente a dar cuentas que no se llaman cuentas monetarias o cuentas de corrientes, pero se llaman de una manera diferente, pero no son exactamente eso, y por eso cuando uno va a Estados Unidos dice, ¿por qué hay tantas cuentas tan raras? Tienen 20.000 Now Account. ¿Por qué se llama N-O-W? ¿Esto qué leches es? Pues es una forma de escaparte de la regulación que te está reprimiendo financieramente. Bueno, todo esto al final para contarte que las criptomonedas es una forma más de escaparte de la represión financiera de los estados. Y en ese sentido, Bitcoin es muy útil. Porque Bitcoin, aunque posiblemente no vaya a ser dinero nunca, me la has quitado de la boca. Es una manera muy eficaz de financieramente mantener al tirano fuera de tu bolsillo. Y eso tiene un valor y creo que ese es principalmente el valor de Bitcoin.